Buenas noches, Nico. Buenas noches, Elisa. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Yanira. Muy bien. Entonces ya hizo favor de Elisa de darnos los puntos que vamos a ver hoy aquí. Y entonces les voy a pedir que por favor respiren profundo. Vamos a inhalar y exhalar profundamente. Vamos a respirar profundo. Y Elisa, relajas tu cuerpo, sientes tu cuerpo relajado y tranquilo. Y Elisa, a la cuenta de tres, abres tu campo energético y nos permites observar y nos muestras todo lo que ya tu alma está lista para trabajar. Uno, dos, tres. Se abre tu campo energético, respira profundo, relájate. Tú relájate y siente tu cuerpo pesado. Nico conecta con Elisa y en esa conexión quiero que observes su campo energético, el peso energético de su nombre y que me digas cómo llega hoy Elisa a la sesión. Ok, ¿me escuchas? Sí. Su campo energético, Ira, tiene la forma de un enorme tronco, de un árbol enorme. Ujú, Em, es como si ella al mismo tiempo es parte del tronco, pero también está como sentada enfrente, como si el tronco se desprendiera de su columna vertebral. ujú, Lo que puedo notar del árbol, Ira, es que tiene mucho marchitar, como si estuviera enfermo el árbol. ujú, Su nombre energético representa como un tipo, como, por eso yo creo que parece el árbol, como un tipo como de enraizamiento. ujú, Es como si su nombre se hubiera otorgado para definir o para declarar una estirpe o un clan, como para sembrarlo en la tierra. ujú. Y ella energéticamente, Ira, yo la observo ahí enfrente, sentada como enfrente de su árbol espalda. La veo al mismo tiempo concentrada, pero también al mismo tiempo la noto ansiosa. Es como si tuviera una dualidad importante entre estar en paz y no estar en paz. A ver, ¿qué es lo que a ella tiene que cuidar de esa aparente estirpe? Y observa si es de esta vida, de otras vidas, cómo lo ves, cómo lo percibes. Observo, Ira, que esa parte de su nombre y el lanzamiento es de esta vida. Ujú, Es como si ella hubiera sido la concepción de un nuevo formato de clan, ajá, como si sus padres hubieran renunciado a sus perspectivas familias y hubieran iniciado de cero siendo ella la concepción del inicio. ok. Entonces, lo que yo entiendo es que a partir de su nombre, y por eso crece el árbol, se ha ido enraizando toda la descendencia, no solo la directa de ella, sino toda la descendencia de sus propios padres. Entonces, ¿cómo entonces se fueron formando esos raíces de esta forma y por qué los padres esta forma de desvincularse de sus clanes? ¿Para qué lo hacían? Yo observo una sensación de protesta, como de rebeldía, Ajá, incluso como de huida, como si hubieran querido alejarse de la presencia que antes ellos manifestaban. ujú, Y ella, haz de cuenta, Ira, que ella fue de alguna manera, por eso es que en ella se presenta el árbol y el enraizamiento, ella fue el abono, ella fue como la composta, ella fue como el alimento que el clan tomó para empezar, como para surgir. Es ok. como si hubiera sido la fuente de vida para todo lo que vino después de ella. ¿Y por qué decidió ella ser ese alimento para el clan? ¿Qué Em, es? Ujú, por mucho tiempo ella lo vivió incluso como un honor, como si el haber sido
ese paso o esa fuente le hubiera dado a ella el honor o el abanderamiento. Incluso lo tomó como una responsabilidad por muchos años al intentar guiar o al intentar como ordenar todo lo que su clan iba experimentando. Entonces vamos atrás en el tiempo. Quiero ver ella cuándo es la primera vez que decide ser un puente. ¿Me oyes? ¿Sí? Ah, ¿cuándo es que ella decide ser un puente entre su clan, entre el clan del padre y entre el clan de la madre? No te oigo. ¿Tú me oyes ahora? Ahora sí. Mira, lo que sí encuentro en este momento es una tendencia de existencias. Es Ok, como si ella en algunas vidas incluso ha sido el objeto de intercambio para obtener. ok, Tiene una tendencia a ella ser como un producto o como un tipo de objeto que en las experiencias de sus vidas distintos actores la han utilizado para poder lograr un fin o tener una transferencia final. Em, en algún momento fue una hija vendida por un padre para concretar un matrimonio. En algún momento fue una hermana entregada por un hermano para encontrar la paz en su familia. En algún momento fue una esclava. Hay muchas versiones de ella. No, no todo el tiempo, fíjate, porque incluso cuando es entregada, ella muchas veces lo ve como un honor. ajá, Entonces, en su esencia o su ser, el ser utilizada de esta manera le ha agregado ya un tipo como de adicción energética en donde busca encarnar en existencias, clanes que propicien que ella pueda seguir teniendo ese valor, porque para ella entregarse por los suyos es un honor, como un gran honor, como incluso como el honor máximo, lo que valida o le da valor a todo lo que es ella como existencia. ok. Entonces vamos a conectar en qué momento ella decide ser un objeto de entrega, de posesión y de sacrificio. Vamos al primer momento en que ella vivió esta situación. Observo el primer sacrificio, Ira, Ujú. y fue un autosacrificio. ¿Cómo? Entiendo, o sea, sí, entiendo que ella estaba, yo lo que veo son las imágenes. Sí, Veo un pueblo, veo como un tipo como de constructo así de muchas casas. ajá, Veo la pobreza, como la falta de alimentación. Veo que hay muchas personas, no nada más su familia, y como que todo el pueblo es como su familia, o sea, todos los vecinos que padecen, que sufren. Y ella nació con una característica, Ira, la sí, belleza. ajá, Ella nació como una mujer muy bella, desde muy pequeña como niña tenía características que los demás no tenían, tenía colores de cierto tipo, tenía un tipo de carisma, un tipo de cabello que la hacían como un tipo como de incluso había gente del pueblo que la consideraba tanto de buena suerte como de mala suerte, como una mm, maldición o como una bendición. ujú, Observo, Ira, que llegan al pueblo como unas personas de gobierno, o como unas personas de las que tenían como el mando, y ajá, observan la circunstancia, observan lo que está pasando y deciden retirarse. Ella se acerca a estas personas y les pide. Observa cómo uno de ellos se obsesiona con ella y les menciona y les dice, si ustedes ayudan a este pueblo, yo me voy con ustedes. Y lo que observo que pasa, Ira, es que en los próximos meses estas personas empiezan a llegar como con muchos tributos, ujú, empiezan a traer semillas para cosecha, pintan muchas casas, traen como hasta una gendarmería y propician como mayor seguridad. Entonces ella a los 2 meses observa que su pueblo, 2, 3 meses observa que su pueblo ha mejorado, ujú. toma de la mano a este hombre y se va con él. ¿Cómo es su vida con él? En realidad no fue una tan mala vida.
Digamos que lo que estuvo mal fueron las experiencias que tuvo que vivir muy joven como de mujer adulta, entre ellas la parte sexual, Ok. pero le Abuso. dieron como de, pues es que era, Sí. en esa época supongo que no estaba tan declarado como ahora, era Ajá. cuando se fue con el hombre una muchachita de 13 años y el hombre era un hombre como de 34, 35 años. Ella se va con él, existe esta primera parte del abuso del desconocimiento, sobre todo de ella, de su cuerpo, el dolor que le provocaron las relaciones sexuales. Tiene como un año y medio en el que todo esto hace un poco de mella en su estatus emocional, pero cuando llega el primer embarazo, es como si las mujeres del lugar la ropan, le empiezan a dar su lugar como la madre de la casa y a partir de ahí en adelante ella observa que tanto le va bien como a su descendencia como lo que dejó atrás. Entonces sí tiene como ciertas características de dolor, sí tiene como ciertas características de sufrimiento, pero también al mismo tiempo ella ha considerado que en todas sus existencias el intercambio en el que ella ha participado es el correcto, es el adecuado. Ok. Entonces, en ese intercambio adecuado del dolor aceptado como una normalidad en su vida, en este momento el autosacrificio es normal. Sí, y sobre todo en esta existencia, por ejemplo, en la que ella es María Elisa, Ujú. lo que observo es que el autosacrificio es demasiado constante. De niña sacrifica su infancia para poder ayudar. De joven sacrifica como su pureza para poder obtener. De adulta sacrifica su tiempo como para poder instruir. Y ahora de grande ha sacrificado tanto que se siente un poco vacía, como descompuesta, como si le faltaran muchas partes de ella. Y es ahí donde empiezan a aparecer todas estas circunstancias, porque esos sacrificios que ella ha hecho a nivel consciente físico, a nivel energético, lo que ha permitido es ceder muchas veces su energía y su espacio a distintas características energéticas que entran, toman y se retiran, como si ella hubiera quedado expuesta para que energéticamente cualquiera pueda venir y tomar. Venir a Eh, utilizar su por eso es energía. que Ujú. su campo es como un árbol, Ira, porque es como si cualquiera puede venir y tomar de esa fruta del árbol que ella ha cuidado. Ok. Entonces, vamos a empezar a hacer un trabajo. A ver, primero, quiero que empiece a entender que no necesita un exceso de sacrificio para tener un lugar. Ella ya tiene un lugar simplemente por ser. Y quiero que empiece a trabajar, a transformar todos los paradigmas que ha obtenido a lo largo de las vidas de que el mundo siempre la limita si no hay un sacrificio o un autosacrificio de por medio. Y quiero que empiece a trabajar primero genitalidad, garganta, corazón y pulmones. Y dime cómo lo hace. Haz de cuenta, Ira, que lo que observo, que primero empieza a suceder, y también me muestra una imagen, me muestra cómo el concepto de mujer en ella fue implementado de la misma forma que a una mujer violentada, pero en su caso fue otorgado como pequeños dulces, como Ujú. si la reafirmación de lo que es mujer en el aspecto negativo, en ella se hubiera reafirmado de forma positiva. Ok. Como está bien ceder, está bien ser débil, está bien no Que te respingar. pisoteen, sí. Sí, claro, y lo ha tomado siempre como una característica positiva. Entonces, lo que observo que empieza a hacer con el comando IRA es en su parte genital, Ujú, es como si ahí estuviera infestado como de gusanos, ujú. pero hace referencia como a los gusanos que están debajo de la tierra del árbol, Sí, ¿sabes? claro. Entonces Ujú, son como, no necesariamente son gusanos de putrefacción, sino son ujú, como esas energías que habitan en su sexualidad, que consumen su energía, pero que ella acepta porque entiende que forma parte de lo que tiene que alimentar ujú, dentro de este mismo sacrificio. Entonces lo que observo Ira que ella hace es abre como un enorme portal en su genitalidad ujú, y empieza como a intentar vomitar estos parásitos, pero están muy bien agarrados. Su ujú, corazón y su garganta están intentando crear como un tipo como de potencia de energía para apoyar al trabajo de la genitalidad, pero no terminan como por concretar.
en parte porque su corazón está limitado Ujú. a solo lo que el hombre o los otros le puedan permitir sentir. Su garganta y su voz están completamente limitados a aceptar lo que otros dicen, Ujú. y son sus pulmones los que en este momento están intentando aperturar todos esos limitantes, pero también se ven obstruidos como por esta rigidez que manifiesta en su árbol. Claro, ¿por qué? Porque ella tiene muchas iras, muchas rabias, muchas insatisfacciones que vienen desde esta parte de la esclavitud y del sacrificio, pero con una venganza a veces callada, con un desprecio hacia muchas cosas que son calladas. Y quiero que empiece a reconocer todo esto en todo su cuerpo, todas estas formas de vivir las rabias, y quiero que empiece a entender y a gestionar la pérdida como algo natural, pero a partir de entender el apego hacia los demás, no como un sacrificio para ella, sino como una experiencia de la pérdida del miedo, porque todo esto le da miedo perderse o no ser por esta parte del reconocimiento. Y quiero que empiece a aceptar, gestionar la pérdida, o sea, el aceptar no ser más el sacrificio, ni el tapete, ni nada de nadie, porque energéticamente ella tiene una gran cantidad de energía guardada que quiero que empiece a sacar en esta situación de rabia, y quiero que vuelva a trabajar genitalidad, ahora riñones, páncreas, otra vez corazón, garganta y otra vez pulmones. Haz de cuenta, Ira, que el elemento que observo diferente es el riñón y las páncreas. Es Ujú. como si ahí estuvieran detonándose esas iras, esos enojos, y esos enojos empiezan a crear una propulsión que se empieza a mover por su torrente sanguíneo y que empiezan a elevar la temperatura de su cuerpo. Cuando su cuerpo va subiendo de temperatura, empiezo a ver cómo los limitantes que rasgan sus capacidades empiezan a desinhibir su color, como si como si que ella mueva su ira a todo su cuerpo, empieza a producir un efecto donde empieza a corroer estos limitantes. El primero que se suelta es el de la garganta, y escucho un grito ahogado, como Ujú. de reclamo de muchas generaciones, Ira, Ujú. como muchas voces de ella gritando así, ¡ah!, desesperada, Ujú. por todas las decisiones que al final ella tenía que aceptar con una sonrisa. Ujú. O que ella misma se sonreía hacia ella misma, pero sentía su incomodidad. Ujú. Cuando se revela esta parte de la garganta, observo que los pulmones se expanden. Ujú. Abren también su tráquea, abre también sus pulmones, y esa expansión de aire empieza a ser un detonante para todo lo demás. Y observo que su corazón empieza pum, 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 a palpitar muchísimo, empieza a subir el nivel de la sangre, y es donde empiezo a ver que su cuerpo empieza a expulsar toda la suciedad por su genitalidad. Es como si ella hubiera sido una enorme espinilla o un enorme clavillo, y Ujú. toda esta presión de fuerza, de aire, de caliente que está pasando en su cuerpo, empieza a presionarla como si fuera una espinilla y empieza a soltar toda la contaminación. Fíjate, aquí hay algo muy interesante, cómo ella empieza este miedo compulsivo a bloquear sus propios órganos y su propio cuerpo para mantenerse sana. Entonces, es como esta entrega constante y permanente la hace bloquear sus propias habilidades de comprensión, donde limita su autodesarrollo. Entonces, quiero que empiece a eliminar la forma compulsiva de sacrificarse por los demás, de vivir siempre buscando estar complaciendo a los demás, esta sensación de complacencia, y quiero que empiece a eliminar toda la maldad del exterior que la hace sentir que ella es la única forma de demostrar su valor y su valía. Y quiero que siga trabajando estos mismos órganos.
Si haz de cuenta, Ira, que aquí observo que continúa como sigue avanzando como esta parte de la presión interna, pero ahora también empiezo a observar cómo este comando activa como muchas condiciones de la mente, Ira. Ujú, Es como si este comando estuviera llevándola a entender sus personalidades. ujú, Hay una personalidad de ella muy positiva. Ella es una mujer que por eso ha podido lidiar con estos sacrificios, porque es una mujer que bromea de la vida. ujú. Esta fuerza que observo en su mente empieza a minarse a las demás personalidades y empieza a hacer que las cosas absurdas aparezcan enfrente. La María Elisa que está sentada frente al árbol empieza a retorcerse con una igualdad entre risa y llanto. Y al Ujú, mismo tiempo también coraje, Ira. Es como si se sí. ríe poquito, llora poquito, se enoja poquito y va de una emoción a la otra y esto la está haciendo que se revuelva, pero a su cuerpo le es positivo porque esta fusión de estas entidades internas le está haciendo que toda la presión aumente, aumente más y la característica de eliminación en todos los órganos que está trabajando aumenta. El corazón empieza a reducir la fuerza de la palpitación, pero empieza a palpitar más rápido. Los pulmones amplían más su estado, pero también observo cómo empiezan a sacar mucha mucosa. Los riñones y el páncreas empiezan a mover la estructura de las aguas y la sangre del cuerpo y observo cómo empiezan a decantarla, como a empezar a retirar las partes pesadas. Y todo irá, todo lo que está gestando en su cuerpo de eliminación está bajando por su conducto intestinal, pero en vez de ir hacia el colon, se traspola al vientre y lo sigue expulsando por su vulva. Entonces quiero que empiece a eliminar todas las probabilidades y todas las posibilidades que ha creado de autosaboteo a través de este doble mecanismo de reconocerse, que de alguna forma en abuso, pero también de satisfacerse de esta forma de abuso. Entonces quiero que empiece a transformar todos los programas de miedo que ha aceptado como obligación de que sean transmitidos hacia ella y ella transmitirlos hacia los suyos a través, primero del nivel genético, después a nivel histórico, después a nivel del alma, todos los programas de miedo, de odio, de rabia y sobre todo de lo que ella entiende que es el amor. Y es que, por ejemplo, mira, todos esos conceptos están revestidos con qué lo entiende como mujer. Y por ejemplo, hay una parte de su mentalidad y su psique que en esta vida, como María Elisa, ha alimentado mucho, porque no solo en esa tendencia que tiene ahora de seguir como este desarrollo de la gnosis, sino todos los conceptos que ella ha creado como mujer, siempre Ujú, los ha entendido desde ese limitante de no, pues la felicidad existe, pero solo puedo acceder a la felicidad que le toca a la mujer ujú. que puede ser como nada más ser madre o algo, ¿no? No, que la esposa también puede ser feliz, sí, pero me toca la parte que me toca como esposa, que es primero atender al hombre o dejarlo que él desarrolle y luego yo, y así como amiga, y así como hermana. Entonces, siempre entendiendo el concepto de la mujer como, pues sí, que es algo maravilloso, pero con una limitante, nunca por encima del hombre. Y no tanto por encima del hombre, nunca por encima del concepto que tiene la sociedad de la misma mujer. No, Entonces, todo eso, dime. claro. No, y aparte la traición, el que la traicionen, el ella sentirse traicionada, el ella a veces traicionar sus propios principios, sus propias estructuras es muy fuerte. Sí, sí, porque todo eso irá a nivel mental lo que hace es limitar las capacidades de su cuerpo de autorregeneración, de paz, como de estabilidad, porque también forma parte del concepto, ¿no? Así de que pues Ujú. la mujer no vino al mundo a ser feliz, sino a servir, y conceptos como esos que están muy acimentados en su cabeza. Y esta parte, ¿sabes qué? De temer hacer nada. O sea, en todo este contexto familiar, de la ciudad, del entorno, de todo, ese temor a no ser nada, a no ser nada, es un programa profundo que se arraigan en los miedos, porque al final de cuentas es como ella en el sacrificio tiene que demostrar que tiene algún valor, alguna valía. Entonces quiero que empiece a trabajar toda esta forma de miedo a hacer nada a través de el propio resentimiento y rechazo que tiene
inconscientemente a la parte dura, a la parte de insatisfacción de ser mujer, donde a veces siente que se tiene que poner a salvo de otros a través de ir sintiendo y recordando rencores, insatisfacciones, remordimientos, esta forma de sentir que el fracaso es una forma natural para la mujer. No te oigo. Aquí lo que observo, Ira, es que empieza a crear un vómito mental, Ujú, un vómito que no solo sale por su boca, sino también sale por su nariz, por sus oídos, en distintos tipos como de fluidos, porque es toda esa vasca, como esa pasta extra que se ha cimentado tanto en su energía mental como en su amor propio, como en su autoestima, ujú, y que ahora con esta presión que ella está provocando y esa temperatura sigue expulsándolo. Observo, Ira, que la expulsión de su zona vaginal ha cambiado, está expulsando conceptos, está expulsando incluso definiciones de lo que es su propio cuerpo. ujú, Observo que toda esta parte mental lo que está promoviendo Ira es que ella empiece a decantar muchísimo su personalidad propia y la personalidad añadida de parte de como del constructo de la historia. Y ujú, fíjate, Ira, allí que hay algo muy curioso. Em, en el gran previo de la madre, ujú, esto no era un problema. Observo que esto empieza a registrarse a partir de que la madre se somete al padre y acepta la vida a través de la concepción de lo que el esposo le quiso otorgar. Entonces es la madre también la que hereda en ella este nuevo autoconcepto, por lo menos en la parte más física, ujú. de cómo debe de ser una mujer con este cuerpo que ella maneja. Entonces quiero que vayamos a esta parte endocrina desarrollada desde la gestación, pero también trabajada desde aquí, donde toda esta parte de la glándula tiroides, de las glándulas suprarrenales y del páncreas empiezan a desarrollar nuevas formas de comenzar a producir una nueva gestión de memoria a través de las memorias de otras vidas para tomar la experiencia y no como una necesidad de traer la memoria y repetirla y volverla a vivir. Quiero que empiece a trabajar el rechazo que ha presentado a lo largo de su vida y quiero que empiece a Mm. trabajar la desintoxicación por medio de pulmones e hígado. Haz de cuenta, Ira, que ahora que ella empieza como... Es que tiene una mente, ella tiene una mente muy perspicaz. Ujú, Lo que había limitado esta perspicacia era el sobreconcepto de ser mujer, pero ahorita que lo ha estado trabajando, Ira, observo que al retirar como esa primera fase, su mente se mueve con mucha agilidad, Ira. Observo que ella va directamente a los constructos que alimentan todos estos miedos, todas estas incapacidades, todas estas sensaciones de el no ser, el no estar, el no valer. Y era todo eso, Ira, que estaba como picando hacia su propio ser, traicionándose ahora hacia ella misma y creando un formato de enfermedad que pudiera hacerle llamar la atención de su entorno. ¿Y sabes qué fue lo que más le afectó? ujú, Que aún creando este formato para llamar la atención, no fue capaz de obtenerla. ujú. Su entorno estaba tan acostumbrada a verla disminuida que solo era obvio que siguiera disminuyéndose. Y eso le afectó en el alma, Ira, eso le afectó en el alma porque es como al final intentar rendirse al cambio y que el mismo cambio te diga que no es posible cambiar. Quiero que se Entonces libere. es fuerte. Claro, entonces quiero que se libere de todas esas obligaciones que vienen reforzando paradigmas desde vidas pasadas, pero que generan un problema de salud en todo lo que ella quiere lograr o en todo lo que ella quiere desear, porque ese es un paradigma que conviene o que potencia en cierta forma la enfermedad. Entonces, quiero que se libere de todas las obligaciones. Quiero que se libere de toda la forma en que los programas negativos van generando comparativos
para empezar a gestionar obligaciones y no poder ella como liberarse o desafanarse de eso porque lo siente como una forma que tiene que sentir en su autocompasión y en su entrega hacia los demás, donde tiene que trabajar la forma en la que se ha donado en cualquier situación y recuperar su fuerza y su energía cancelando estas formas de obligación. Aquí es donde observo que el sistema energético empieza como a moverse más, Ira. Observo que la versión de Marilisa que estaba delante del árbol se levanta. Ujú, Observo que las raíces que están pegadas a su genitalidad, a su trasero, a sus piernas, son soltadas como si se hubieran marchitado. ujú, Ella se pone de pie primero hacia el frente, da un gran paso y voltea y empieza a ver cómo todo el árbol se desmorona, empieza a destruirse. En un principio crea como un pánico. ujú, Hay un tipo como de hiperventilación energética que la quiere, donde ella quisiera entregarse o de autodestruirse para que el árbol no muriera, ujú, pero hay una parte de su mente que la detiene, que la congela y que la hace observar cómo todo se destruye. Cuando todo se destruye, ella observa el terreno y puede observarlo no como pensó, no en tragedia, sino que empieza a observar cómo todos los frutos se cayeron junto al árbol, al desintegrarse se vuelven semillas. ujú. Esas semillas son partes de ella que habían estado creadas en el árbol para que otros la tomaran. Son su frecuencia energética, son su autoestima, forman parte de la estructura de su salud, forman parte de las claves importantes que tiene su ADN para su autoconcepto. Es como si ella hubiera todos sus dones, los hubiera colocado como frutos en el árbol para que alguien más los consumiera. Pero las semillas brillan tanto y son tan fuertes que empieza ella a recolectarlas poco a poco, juntar todas las semillas y ponerlas en su mano. Cuando O- tiene todas las semillas juntas, Ira, las semillas crean un conjunto energético como si fueran imanes y forman una esfera energética donde viene como su luz, Ira. Claro, porque quiero que entienda entonces ahora que el sacrificio fue una elección, inconsciente o consciente, pero fue una elección y que de alguna forma quiero que empiece a librarse de toda esta obligación que la hace estancarse en el dinero, en las relaciones, en las amistades, en el trabajo, en todo. Y dime cómo empieza a desvincularse de estas elecciones que hizo en el pasado. Haz de cuenta, Ira, que las semillas en sí, a la hora en que se eliminó todo el árbol, se desconectaron como de esas tendencias. Ujú, Observo que ella hace un movimiento energético que limpia el terreno, como si removiera la tierra, como si la compostara, como si la arriara, así como para empezar a hacer como nuevos surcos. Y es en esos surcos en donde ella separa la energía de las semillas de todos estos conceptos y los retira. La tierra absorbe todo eso y luego se solidifica. Y es como si hiciera un cambio de energético y ahora ya no estamos como en un terreno, estamos más bien como en un piso mucho más sólido. ok, Ya hay como más solidificación y ya no es tierra, ya no es como algo que ella tenga que alimentar para crecer, más bien es ya como un establecimiento, como si hubiera encontrado una base. ok. Entonces quiero que elimine los programas de pobreza, esta parte de soy pobre, tengo conflicto con esta situación porque siento que no merezco. Y quiero que también empiece a eliminar todos los votos de pobreza, los sacrificios, los votos de silencio a nivel histórico y a nivel genético. Haz de cuenta, Ira, que sigue ella con sus semillas, bueno, ya no son semillas, pero sigue con su fuerza energética en las manos. Ujú, Entonces lo que hace es que la fuerza energética se separa, Ira, y la fuerza energética se convierte en todas las versiones femeninas que ella ha sido en sus existencias. Solo hay una versión masculina y es una versión que también obtuvo esta tendencia porque observo que fue como un hombre homosexual. ujú. Entonces también mantuvo como esa tendencia. Entonces, de alguna forma, todas son una energía femenina. Todas se colocan delante de ella y ella lo que va haciendo es que va abrazando cada una de esas energías
y al abrazarlas se vuelven constructos de su ADN como parte de su energía primordial y empiezo a ver cómo sus líneas de ADN, sus estructuras de clan, sus estructuras de físico y emocional y mental empiezan a liberarse para crear un nuevo cuerpo, como un nuevo autoconcepto energético. Quiero que elimine toda esta estructura de pobreza que viene de asimilar situaciones de dureza, de sacrificio y de lucha, de sufrimiento en su vida. Quiero que elimine todos los silencios, todos los secretos y toda la forma que la ha llevado a sentir esta pobreza como un sufrimiento, como un desabasto, como un desasosiego en el alimento energético y donde se convertía en víctima primero de su salud, de sus parientes, de sus maridos, en todas las vidas. Y quiero que empiece a transformar toda esta parte de vivir el odio y el perdón en la misma circunstancia para empezar a liberar todo el odio y los prejuicios a lo largo de sus existencias. Si haz de cuenta, Ira, que entre ella más se va reconciliando con sus versiones, puedo ver cómo cada una de esas versiones libera de este cuerpo todos los resentimientos adquiridos. Empiezo a ver, Ira, cómo su densidad física reduce gran parte de su campo. Obviamente, y como siempre lo aclaro, su fisicalidad ya tiene un avance. Claro. Hay una parte en su cuerpo que ya pues ha avanzado con el tiempo, pero observo, Ira, que para empezar todas las tendencias degenerativas se detienen. Es como aún en la madurez de su estructura física despertaran en las células la capacidad de reproducirse, aunque no a una velocidad tan extrema como lo hace un niño, pero sí para crear una reproducción de calidad que le permita sostener sin esfuerzo exagerado, obviamente todo implica un esfuerzo, pero sin un esfuerzo exagerado, una salud más digna, Ira. Y todo esto es porque al ella ir aceptando todas sus versiones, su autoestima y su amor propio están creciendo. Ok, entonces ahora quiero que trabaje otra estructura. Quiero que empiece a trabajar la forma en la que el ADN, este ácido ribonucleico genético, empieza a eliminar mutaciones, cambios, alteraciones que pudieron ocurrir en alguna vida pasada, en algún tiempo no reconocido, para empezar a transformar la forma en la que ella se ve y se siente en esta vida. Y quiero que empiece a eliminar todos los votos, promesas, compromisos y otra vez obligaciones de esta parte de contaminación que pudo haber quedado de esta forma genética. Si irás de cuenta que la observo que da los últimos abrazos a sus versiones, cuando llega como a esa paz con todo lo que ha sido. Empiezo a ver como una efervescencia empieza a surgir desde sus pies, subiendo por todas sus piernas, sus conductos nerviosos y sanguíneos, haciendo un alto en su genitalidad, en su vientre y a partir de su vientre trocando su descendencia. Observo que ella permite a la línea de herencia de su descendencia liberar estas cargas que ella misma pudo haber impuesto por su propio autoconcepto. Eso libera muchísimo su vientre, Ira, era como una culpa. Entonces, al Ujú, liberar esa culpa de su vientre, observo cómo la efervescencia sigue subiendo, se detiene en sus intestinos, en su colon, en su estómago, y observo cómo hay una enorme limpieza de incluso de sensaciones, de hábitos y de formas de consumo tanto de autoconsumo como de consumo externo, que empiezan a liberarse y observo como si una diarrea muy específica y muy rápida se soltara a través de su ano, como una defecación de aquello que ya no es posible que ella siga consumiendo. Esa efervescencia sigue subiendo y sube por todos sus meridianos energéticos centrales hasta llegar a la zona de su pecho, de su estructura ósea, de sus costillas, de sus pulmones, de su corazón
de los órganos que se encuentran en el tórax, por encima, por atrás del estómago, y haciendo que su tronco, porque esta referencia del árbol, Ujú, en ella misma se solidifique, pero no se vuelva rígida, sino más bien con una tendencia de potencia fuerte. Y ya ella no tiene que sacar el árbol de su ser porque ahora ella puede sentir cómo su árbol es ella misma, cómo es ella misma este concepto de algo que crece y que es maravilloso. Esa efervescencia sigue subiendo ira y llega a su cuello, a su boca, a su rostro y hasta sus meridianos que se encuentran por encima, aquellos que están conectados con el aspecto espiritual, ujú, y estos se ven enriquecidos, ira, porque ella tiene una tendencia a ser inteligentemente energética. Ella ujú, no ha permitido tanto que lo externo la afecte. Más bien su mayor interferencia siempre fue ella misma y su claro. autoconcepto. Pero es cuando llega esta efervescencia hasta arriba que ella puede liberar, permear y eliminar los caminos que entidades pudieron haber llegado hacia ella para enfermarla o para consumirla, a partir de que ella ya no tiene esta apertura energética y ya no está expuesta de esa manera. Quiero que empiece a eliminar la forma de cargar todos los espíritus del clan, muertos, vivos, lo que sea, para empezar em- a comprender lo que realmente ella necesita entender. Quiero que empiece a fortalecer su corteza prefrontal, su amígdala, el hipocampo, todo su sistema nervioso central y periférico y todo su sistema parasimpático, todo su sistema endocrino. Quiero que empiece a regularlo y quiero que empiece a sentir toda su fuerza, todo lo que ella es ahora en este reconocimiento. Sí, es como si todas estas Mm, glándulas, estos sistemas endocrinos y su sistema nervioso empiezan a transmitir este nuevo formato de concepto, que más allá si lo asimila a nivel más consciente, es la parte energética la que ha asimilado el cambio de su estructura, es la parte energética la que ha soltado la sobrealimentación a lo externo, y es la parte energética lo que ahora, a modo de fuerza interna, empieza a presionar al cuerpo para que se comunique con él mismo. Es como si la parte energética ayuda al cuerpo a movilizar los líquidos, ayuda a las glándulas a movilizar enzimas, ayuda al sistema endocrino a movilizar lactobacilos, a movilizar muchos aspectos, glóbulos que se están cambiando de posición, obviamente al nivel autorregenerativo del que ella es capaz de llegar, pero es un nivel muy importante, Ira, porque es como si hubiera tenido una reserva energética de toda la vida que no había utilizado y en este momento su alma dice, pues es ahora o nunca. Y ujú. suelta toda esta potencia y le permite llegar a través del trabajo energético a todos los puntos de su cuerpo. Muy bien, entonces ahora me dirijo a ti, Elisa, y quiero que respires profundo y que en ese momento empieces a liberar toda la deficiencia que sientes en el cuerpo de minerales, que empieces a transformar toda esta carencia que sientes a nivel emocional y empieces a generar la liberación de todo lo que te ha relacionado con creer que eres o que necesitas apoyo, con la falta de apoyo. Quiero que también empieces a regular todas tus vitaminas y empieces a eliminar la creencia de la carencia de amor para que empiece tu cuerpo, tu energía a equilibrar toda la forma en que las vitaminas empiezan a establecerse en tu cuerpo. Quiero que sientas cómo esta energía empieza a eliminar toda la deficiencia de proteínas por la sentencia que has tenido a lo largo de tus existencias por creer en la falta de cuidado. Y quiero que empieces a trabajar en el equilibrio de todos tus lípidos en todo tu organismo para que todas tus hormonas estén funcionando correctamente y mantener el equilibrio de tu cuerpo y que empieces a recuperar tu salud. Quiero que empieces a equilibrar toda la deficiencia, la mala información del ácido nucleico
para que empieces a tener una nueva estructura espiritual fortalecida, grande, voluntariosa, con valor y con valía. Y quiero que empieces a transformar la forma en que empiezas tú a comunicarte con tu espíritu de una manera muy natural. Quiero que elimines todos los votos y los compromisos para que ya no permitas ser utilizada, y quiero que empieces a generar una nueva estructura de vivir y de liberar tu forma natural a través de esta nueva forma de generar, de gestionar tu ADN. Quiero que sientas esta circulación energética por todo tu cuerpo y quiero que potencies toda la forma de comunicación a través de todos los filamentos de tu ADN y empieces a activar todo tu sistema endocrino otra vez, activando tu vitalidad, tu fuerza y tu serenidad. Nico, ¿qué hizo? Haz de cuenta, Ira, que la parte energética se acerca a la parte más física, Ujú, va tomando como su posición dentro del cuerpo y va haciendo que todo el cambio energético se asimile de una forma mucho más estructurada. Observo que la parte energética bromea mucho con la parte física. ujú. Escuchaba tu comando y volteaba como sonriendo, como diciendo, pues mejor dímelo a mí, yo le ayudo, algo así. Ajá. Pero el físico empieza a interactuar con la parte energética de una forma más sana. Observo que llegan a un punto en la compenetración en que dejan de observarse como la parte física y la parte energética, sino como para observarse como María Elisa, como una unidad, Ujú, aún a pesar de que se representan diferente, ujú. pero es como un gran abrazo, es como un enorme apapacho, es como si ella pudiera sentir el arropamiento de su fuerza. A ver, quiero que me digas, ¿cómo ves esa úlcera varicosa eh, arriba del tobillo? ¿Cómo ves estas úlceras que se van presentando ahí? Bueno, como el cuerpo representando en metafóricamente otras Claro. estructuras, Ujú, los pies representaban las raíces enterradas en lo que ella no podía controlar. ujú. Esa úlcera formaba parte de la putrefacción que estaba por debajo del árbol. Ok, Y ahora observo que eso que se ha eliminado, observo cómo la putrefacción se detiene, ujú, observo cómo la piel empieza a cicatrizar energéticamente con el tiempo ujú. y a permitirle ya no la degeneración. Ok, observa la mala circulación y la presión arterial. Esto formaba parte, era porque ella tenía un cuerpo energético a través del árbol que la hacía minarse. Entonces, pues su circulación nunca era suficiente para ella porque también tenía que alimentar este constructo. Su Mm. oxigenación era suficiente porque tenía que oxigenar este constructo. Su fuerza, su potencia, toda esta parte de la sangre, pues estaba dividida. No en dos entidades, porque al final el árbol también Era era parte ella, de ella, claro. pero sí limitando a la parte consciente y a la parte física por querer mantener esa estructura energética. Entonces ahora Estos, que observo que ya no está, se potencian mucho esas habilidades, pero ahora en ella misma. estas dificultades para respirar, Parte de lo mismo, ir al árbol ujú. exigía demasiado oxígeno. El dolor de cabeza, Tenía un tronco atravesado por toda la espina dorsal que ujú. hacía que se mantuviera como en un estado muy rígido y esa inflexibilidad hacía que todo el cuerpo se entumeciera y se doliera. Esta sensación de los párpados caídos y estos tics nerviosos en sus ojos. Fíjate que eso forma parte del respingar mismo de su energía, como de su propia negación a lo que sentía y el cansancio que también provocaba su forma energética, pero ahora también ya observo que esa tendencia empieza a disminuir. La Ya no hernia, necesita tener esa alerta, pues. la hernia umbilical que en ocasiones sangraba. Ese era su autosacrificio. Mm, Era un síntoma que le hacía ver que el constante sangrado
formaba parte de lo que aún tenía que sacrificar. Observo que como el autoconcepto del sacrificio se ha eliminado, esa hernia debería tener la tendencia a por lo menos dejar de sangrar y a disminuir la incomodidad en el cuerpo. Esta escasez económica y esta tristeza y depresión. Formaba parte de la alimentación energética que ya no dejaba que se produciera en su línea para mantener esa estructura negativa de lo que era el autoconcepto como mujer, ya que desde que eliminó el árbol y expulsó de su vientre y todo eso también ha disminuido bastante en el concepto mental de su cuerpo. Estos problemas de insomnio y esta sensación de que se le dificulta mucho dormir. Esa era parte de la incomodidad energética, Ira. Y eso fíjate que yo lo observo por lo general en los humanos que ya son de edad avanzada, porque el peso energético empieza a mellar en la estructura física. Es Ah, como si ya estaba traspolando su cansancio de contención del árbol al cuerpo para que el mismo cuerpo también resintiera de la misma forma y cargara de la misma forma. Ahora observo que esa incomodidad se liberó y en una tendencia de días, su sueño, incluso su cansancio, debería volver en una regulación que le permite apagar por completo su cuerpo mientras duerme. ese miedo a la soledad. Ese miedo a la soledad era provocado por la idea de que ella nunca iba a obtener algo para ella, pero ese concepto también se eliminó. Este miedo a la oscuridad o sentir que algo se le iba a aparecer cuando se quedaba a oscuras. Eso eran miedos que sí eran reales, o sea, que sí venían de un concepto real, eran estas entidades que en ocasiones Ujú. podían rondarla, nunca se quedaron, pero sí esperaban a que estuviera distraída o así, a obscuras, para no, para poder llegar de una forma sutil, aunque ella siempre lo sintió. Pero ya no, pero no, Ya no. ni no estás No, ni cerca. ella eliminó los caminos. Este sistema nervioso alterado. Pues ella compartía el sistema nervioso con el árbol, o sea, Ujú. ella era dos seres, porque pues el árbol, un árbol a nivel metáfora también es un ser vivo, entonces ella Claro. había creado un segundo ser vivo dentro de su estructura energética, entonces mantener el sistema nervioso de ambos alteraba por completo las frecuencias de todo. Este vértigo en el oído que le provocaba mareos. El vértigo en el oído formaba parte de la presión de su sistema sanguíneo, porque su sistema sanguíneo al guardar tantas iras y al guardar tantas molestias y enojos de lo que nunca pudo decir, Ujú. presionaba la tiroides, Ah, ok, le presionaba la glándula que se encuentra aquí en la garganta y eso hacía que hubiera estas de variaciones. ok. Muy bien. ¿Estás listo para regresar? Sí, listo. Desconecta de todo y de todo. Desconectan de todo y de todo porque vamos a volver. Y sienten donde está su vida, está su respiración. Sienten su respiración, observan su energía y sienten cómo se sienten grandes, fuertes, enérgicos. Sienten cómo su energía va reconociendo su cuerpo físico, abrazándolo, reconociéndolo y viviéndolo, disfrutándolo. Y van sintiendo su genialidad, su fuerza. Y a la cuenta de tres, abren sus ojos. Respiran profundo. Uno, dos, tres. Elisa, ¿cómo le fue? Bien, ¿Sintió algo durante la sesión? sí, como especie como cuando uno se acuesta para descansar, como relajada, como si no le apretara el cuerpo. Mm, muy bien. Déjeme, usted va a permitir que la sesión sea pública, ¿verdad? Sí, ok. Sí, sí, Ok, sí. muy bien. Entonces déjeme agradecerle a las personas, agradecerle primero, antes que nada a usted, y agradecerle a todas las personas que hacen favor de seguirnos, agradecerle a Nico que fue en nuestros ojos hoy, y pedirles que entren a nuestra página web
que ahí están todas las redes sociales para que nos sigan y que nos dejen un like, que nos sigan en todas nuestras redes y escríbanos a nuestro correo info@iracemahipnosis.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 4973. Gracias y vamos a cortar la grabación. Bye.